Hay que visualizar esta escena por un segundo porque es bastante impactante. Año 1973. De acuerdo. Imaginemos un internado en Kentucky, en Estados Unidos. En una de las habitaciones hay un chico de 9 años. Acaba de llegar de Asia y apenas entiende qué hace ahí. Porque su familia pensaba que era una institución de prestigio, ¿verdad? Exacto. Pero a ver, la realidad era que funcionaba casi como un reformatorio para jóvenes, digamos, muy problemáticos. Y este niño comparte cuarto con un chaval de 17 años que está literalmente cubierto de cicatrices de puñaladas. Madre mía. Y llegan a un acuerdo de supervivencia. El niño de 9 años le enseña a leer y a cambio, el joven de 17 le enseña a levantar pesas para defenderse del acoso. Es que es muy fuerte. Sí, ese niño, el que cruzaba un puente colgante al que le faltaban tablas mientras otros chicos intentaban tirarlo al vacío, es Jensen Huang, o sea, el actual director ejecutivo de NVIDIA. El hombre que hoy está construyendo toda la infraestructura global de la inteligencia artificial. Exactamente. Y el objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desgranar esta figura. Hemos revisado artículos biográficos, análisis financieros brutales, manuales de estrategia empresarial y también informes sobre demandas por monopolio. Porque la misión aquí es ofrecer un retrato real, de 3 dimensiones, celebrar su genio, que es innegable, pero sin apartar la vista de ese lado oscuro, de esas tácticas que rozan lo ilegal en su imperio de $5 billones. Totalmente. Porque este arranque en Kentucky rompe por completo el mito clásico de Silicon Valley. O sea, no es el típico estudiante de Harvard que se aburre y se pone a programar en el garaje de sus padres. Para nada. ¿Qué va? Es una historia de supervivencia pura y dura. Y claro, ese instinto forjado en un entorno tan hostil ha programado el ADN de NVIDIA. Una cultura donde la paranoia, el miedo a desaparecer, ha justificado avances históricos y a la vez tácticas comerciales despiadadas. Y para entender ese gigante monopolístico actual hay que rascar en esos primeros años, porque la resiliencia no empezó en ese reformatorio, nació antes, en Taiwán. Sí, y luego en Tailandia. Eso es. Y fíjate, su madre le enseñaba inglés para emigrar sacando palabras al azar de un diccionario, y ella ni siquiera hablaba inglés. Esa ética de trabajo es increíble. Y se vio enseguida en su primer empleo formal. Porque a los 15 años, Juan empezó a fregar platos y a limpiar baños en la cadena de restaurantes Denny's. Que él mismo dice que fue su gran escuela de negocios, ¿no? Totalmente. Él cuenta que ahí aprendió a soportar una presión brutal en las horas punta, a organizar el caos y sobre todo a salir de su caparazón de chico introvertido para lidiar con el público. Es que resulta casi poético que luego, en el 93, con 30 años, decidiera fundar NVIDIA precisamente en un reservado de ese mismo Denny's. Tomando café infinito con sus socios. Sí, y con solo $40.000. Pero, a ver, el éxito no fue llegar y besar el santo. Casi se estrellan. Pues sí. Si nos vamos a 1996, NVIDIA tuvo su propia experiencia cercana a la muerte. Estaban literalmente a un mes de quebrar. ¡Ostras! ¿A un mes? Sí. Habían apostado toda su tecnología a una arquitectura de gráficos basada en cuadriláteros. Pero la industria, impulsada por Microsoft, decidió que el estándar iban a ser los polígonos triangulares. O sea, que de la noche a la mañana su tecnología no servía para nada. Nada. Sin dinero, sin clientes, sin mercado. Pero en vez de cerrar, Juan hizo algo radical. Despidió a la mitad de su plantilla y apostó lo poco que le quedaba a un chip llamado Riva 128. Un chip que ni siquiera habían probado del todo. Es que esto es clave. La historia oficial lo pinta como una apuesta valiente, pero yo lo veo de otra forma. Es como un jugador de póker que sabe que va a perder su casa, pero en vez de apostar a ciegas, se da cuenta de que todo el casino está jugando al juego equivocado. Claro, cambia las reglas. Se va a la ruleta, apuesta las llaves del coche al rojo con los ojos vendados y gana. Entendió que tenía que adaptarse a los triángulos más rápido que nadie. Y esa metáfora de la ruleta es perfecta. El chip fue un exitazo. Vendieron 1 millón de unidades en 4 meses y salvaron la empresa. ¡Qué barbaridad! Pero claro, el trauma quedó ahí. No lo hizo más precavido, ¿eh? Lo hizo clínicamente paranoico y visionario. De hecho, el lema no oficial de la empresa era «Nuestra empresa está a 30 días de quebrar». Y esa paranoia constante da lugar a una filosofía empresarial rarísima, lo que en las fuentes llaman el mercado de 0.000 millones. Que suena a contradicción absoluta. Ya, a ver, básicamente es invertir miles de millones en crear un sector que no tiene clientes,
Porque si no hay clientes, no hay competidores, creas tú la necesidad y te quedas con el 100% del pastel. Y el ejemplo perfecto es CUDA, en el 2006. Para entenderlo, hay que ver el problema técnico. Hasta entonces, las tarjetas gráficas, las GPU, solo pintaban píxeles rápido para los videojuegos. Todo lo demás lo procesaba la CPU del ordenador. Exacto. O sea, imaginemos que una CPU es un catedrático de matemáticas brillantísimo, pero resuelve ecuaciones complejas de una en una. Vale. Y una GPU es como un ejército de 10.000 alumnos de primaria. No saben cálculo avanzado, pero pueden hacer 10.000 sumas a la vez. Es el procesamiento en paralelo. Y Juan vio que esos niños de primaria podían hacer mucho más que videojuegos. Podían hacer simulaciones científicas, redes neuronales. Pero en 2006 nadie pedía eso. Y Nvidia se gastó miles de millones en modificar sus chips. Las acciones cayeron un 70% en bolsa. Un 70%, madre mía. La junta directiva tenía pánico de que sufrieran una compra hostil, pero Juan aguantó estoicamente. Y en 2012, su apuesta explotó con AlexNet, la primera gran red neuronal. El Big Bang de la inteligencia artificial. Totalmente. De repente todo el mundo necesitaba procesamiento masivo y Nvidia llevaba 6 años construyendo la infraestructura sola. Es innegable que tiene un ojo clínico para el futuro. Pero viendo los manuales internos, la estructura de Nvidia es un caos total. Un caos muy calculado. A ver, ¿no hay jerarquías? Juan tiene 60 subordinados directos. 60. Ningún departamento de recursos humanos aprobaría eso. ¿Y no hace reuniones individuales? Manda cientos de correos al día que los empleados describen como haikus o notas de secuestro. Sí, por lo breves y raros que son. Pero hay algo más fuerte. El ritual del fracaso público. Eso es durísimo. Las fuentes detallan que, cuando sacaron una tarjeta gráfica con un ventilador súper ruidoso y defectuoso, en lugar de despedir a los responsables en privado, Juan los subió a un escenario. ¿Delante de cientos de compañeros? Sí. Les hizo explicar cada error que cometieron. Y luego pusieron un vídeo parodia usando esa tarjeta como soplador de hojas para el jardín. Es que suena a humillación pública, ¿verdad? Claro, es que parece tortura psicológica. ¿Cómo aguanta alguien trabajar ahí? Pues, según los análisis de psicología empresarial, no buscan humillar, buscan la velocidad de la información. O sea, aprender rápido. Exacto. En una empresa normal, los fallos se tapan para proteger los egos. En Nvidia hay una transparencia radical. El error de uno es conocimiento para todos. Usan el sufrimiento como materia prima, básicamente. Ya. Pero a ver, tenemos que cambiar de tercio, porque esta narrativa del niño resiliente y la supervivencia está muy bien, pero cuando eres un monopolio de 5 billones de dólares, esa supervivencia a toda costa oscurece las cosas. Se empiezan a cruzar líneas rojas éticas y legales, sin duda. Entramos en el lado oscuro. Por ejemplo, el programa GeForce Partner de 2018, eso fue asfixiar al mercado puro y duro. Fue un movimiento polémico, no. Lo siguiente. Nvidia les dijo a marcas gigantes como Asus o MSI que si querían ser socios premium, tenían que quitar la marca de sus competidores, o sea, AMD, de sus líneas de juegos. Extorsión comercial de manual. Intentaban borrar a la competencia de los escaparates. Y claro, las quejas fueron tan masivas que tuvieron que cancelar el programa rápidamente. Pero la intención de monopolizar seguía ahí. En 2022 intentaron comprar a ARM y eso hizo saltar las alarmas en todo el mundo. Porque ARM diseña la arquitectura base de casi todos los móviles del planeta. Apple, Samsung, todos usan sus planos. Era una empresa neutral. Pero espérate, ¿por qué no son solo monopolios? Hablemos de la conspiración de las criptomonedas entre 2017 y 2018. Ese fue un escándalo financiero en toda regla. La gente compraba gráficas como loca para minar Bitcoin. Nvidia decía que tenían ventas récord, pero ocultaron a los inversores que ese dinero venía de las criptos y no de los jugadores. Y eso importaba muchísimo, porque el mercado cripto era súper volátil. Los inversores pensaban que las ventas eran estables. Hasta que el Bitcoin se hundió y las ventas desaparecieron en un día. Las acciones cayeron casi un 30%. Y los correos internos demostraron que los directivos de Nvidia sabían perfectamente de dónde venía el dinero. De hecho, la Comisión de Bolsa de Estados Unidos, la SEC, les multó con $5,5 millones, que para ellos es suelto para el café, pero ahora mismo se enfrentan a una macrodemanda colectiva. Y suma a eso las acusaciones de usar fideicomisos irrevocables desde 2012 para no pagar unos 8.000 millones en impuestos, usando lagunas legales de los ultrarricos. Entonces yo me pregunto, y esto es algo que cuestionan mucho las fuentes,
¿No será que eso de estamos a 30 días de quebrar se ha convertido en una excusa súper conveniente? Para justificarlo todo. Claro, una historia heroica para tapar que extorsionas a socios, engañas a inversores y no pagas impuestos. Ese es el gran dilema que plantean los analistas éticos. Las tácticas que salvan a una startup pequeña, cuando las aplica un gigante global, se llaman avaricia y monopolio. Su brújula moral está totalmente desajustada por esa religión de la supervivencia. Y lo peor es que este instinto feroz ya no solo afecta a las tarjetas gráficas, ahora se aplica a regular la inteligencia artificial, que es el futuro de la humanidad. Ahí es donde Juan ha entrado en guerra pública contra los que él llama catastrofistas de la IA. Sí, dice que pedir regulación gubernamental es malísimo y que solo sirve para ahogar a las pequeñas empresas. Ya, pero los críticos apuntan a su conflicto de intereses. Desde que estalló la IA, su fortuna personal ha subido 100.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! ¿100.000 millones? Y cuando le preguntan por la pérdida de empleos o la desinformación masiva, su única respuesta es: hay que invertir más rápido. O sea, su solución a los problemas de la IA es hacer más IA. Es como apagar un incendio echando gasolina para quemar el bosque más rápido. Literalmente. Pero fíjate, en medio de esta guerra corporativa, hay un giro de guión que parece de película de Hollywood. Su mayor rival es Lisa Su, la directora de AMD. AMD, los que lideran la resistencia contra el monopolio de Nvidia. Exacto. Pues resulta que Jensen Huang y Lisa Su son familia. ¿En serio? Esto no lo había visto venir. Son primos. Concretamente, prima hermana una vez removida, o sobrina segunda. La madre de Juan es la hermana del abuelo de Lisa Su. Los dos nacieron en Tainan, en Taiwán, y emigraron a Estados Unidos. O sea, me estás diciendo que la gran batalla tecnológica del siglo XXI, la que va a definir nuestro futuro, es una pelea familiar. En el fondo sí, es una ironía tremenda. Juan siempre lo minimiza en público diciendo que no son muy competitivos, pero en realidad pelean a muerte por cada rincón del mercado de los centros de datos. Increíble. Pero bueno, a pesar de las multas y la competencia de su prima, Nvidia no frena. Sus informes estratégicos hablan de digitalizar la realidad misma, el famoso omniverso. Sí, la IA física. Es su siguiente gran salto, gracias a una asociación histórica con Dassault Systems. La idea es que en el futuro nada se va a construir en el mundo físico sin simularse primero. Los gemelos digitales. Eso es, si vas a hacer una fábrica de 50.000 millones o diseñar un coche, primero creas una copia virtual perfecta, que respecta la gravedad y los materiales reales, para predecir fallos antes de construir nada. Juan dice que la IA va a ser infraestructura básica, como el agua o la luz, y que cada trabajador tendrá compañeros digitales, inteligencias artificiales, que aprenderán tus años de experiencia y trabajarán contigo. Serán, según ellos, herramientas que nos liberarán de tareas aburridas. Ya, pero las fuentes sociológicas plantean una duda tremenda. Si mis herramientas codifican toda mi experiencia a la perfección, ¿en qué me convierto yo? En un gestor de fantasmas digitales. Exacto. Hacen mi trabajo más rápido y sin cobrar. A Nvidia parece darle igual el impacto laboral. Ellos solo quieren innovar rápido y que el problema social lo arregle otro. Es que Jensen Huang es una figura súper compleja. Por un lado, el inmigrante que superó el racismo y vio el futuro 10 años antes que Wall Street. Un genio absoluto, sí. Pero por otro, un líder implacable que juega con los números, elude impuestos y minimiza los riesgos de su propia creación. Y esto nos deja con una reflexión final muy provocativa que surge de todo este material. A ver, si Nvidia está obsesionada con crear gemelos digitales perfectos en su Omniverse para simular cualquier fallo físico y evitar desastres, Sí, ¿podrían usar esos superordenadores para simular el daño social y económico de un monopolio tecnológico absoluto? ¿O predecir qué pasa si la IA se despliega sin regulación? ostras. Esa es la gran pregunta. Quizás esa es la única simulación que el superviviente del puente de Kentucky se niega a ejecutar porque no le conviene ver el resultado.